Todos vamos a dar inicio a lo que es nuestra próxima edición del cafecito de los lunes. Pues hoy toca un tema, pues digamos que bastante de actualidad, pero a la vez, pues que ha causado mucha controversia entre todos los obligados, ¿verdad? O que han tenido la obligación de cumplir con lo que es, pues, la ley antilavado, ¿no? Y en esta ocasión, pues el tema, como lo pueden ver ahí, tratará precisamente de todo lo que debe saber, en este caso los contribuyentes o las empresas, en relación y en torno a todo este programa de regularización que se publicó, como saben, en la Ley de Ingresos de la Federación, y que posteriormente se publicaron, pues, por ahí las reglas de operación del decreto, y que ahorita pues estamos en esa etapa de poder, pues, vamos a decir, adherirnos a esa regularización, ¿no? Y en ese caso, pues hay que ver pros y contras de lo que conllevará precisamente, pues, toda esta regularización. En esta ocasión, pues, vamos a tener como invitado especial al licenciado José Noé Osuna, ya mucho conocido por todos ustedes, y bueno, pues que es especialista en la materia, se ha dado a la tarea, ¿verdad?, de estudiar toda esta materia, y bueno, pues él nos hablará precisamente en relación a todo esto, y pues vamos a darle la cordial bienvenida, licenciado. Le cedemos las palabras aquí para que inicie con su plática el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar. Buenos días a todos y a todas. Un placer de nuevo estar aquí en este cafecito de los lunes. Estaba sacando cuentas la vez que he estado aquí, creo que es la quinta ya. En la última ocasión les estuve platicando de los antecedentes, pues, de lo que viene ya prácticamente publicado desde el 16 de abril, que es el programa de autorregularización en materia de la ley antilavado. En ese mes, si mal no recuerdo, que haber sido como en febrero o marzo, más o menos, les estaba yo comentando lo que viene siendo la publicación que se realizó en la Ley de Ingresos de la Federación, donde para el 2019, donde prácticamente estaban reviviendo, si le podemos decir y llamar así, la ley contra el lavado de dinero. ¿Por qué la estaban reviviendo? Porque prácticamente había estado abandonado el cumplimiento de estas obligaciones, y con esa reactivación de la ley contra el lavado de dinero, pues se han activado muchos mecanismos, ¿no? Sobre todo de prevención para los sujetos obligados, que en muchos de los casos ni siquiera están dados de alta. Y esa es una situación preocupante, porque no sabemos, al final de cuentas, a ciencia cierta, qué es lo que viene hacia adelante, ¿no? Ese antecedente de la ley de ingresos de la Federación para el 2019 nos daba la pauta de regularizarnos, de proponer nosotros mismos lo que viene siendo ese programa de autorregularización, y para ello venía una condicionante en específico. Esa condicionante en específico es que tienes que estar al corriente en las obligaciones de la ley contra el lavado de dinero por 2019. Originalmente la interpretación que le estuvimos dando, hablábamos de que se tenía que estar cumpliendo en tiempo y forma, lo cual no es así, ya que propiamente la Ley de Ingresos de la Federación señala en sus artículos transitorios que tienen que estar al corriente. Y el estar al corriente significa que tienes que haber presentado y cumplido con todas las obligaciones que la propia ley contra el lavado de dinero establece. Que en general lo único con lo que tienes contacto ante la autoridad es con la presentación de los avisos que mensualmente estás enviando. Entonces, ese es uno de los requisitos fundamentales, porque son los que llegan a la autoridad, los avisos, porque las otras obligaciones, que son los expedientes, y pues eso se quedan dentro de lo que viene siendo la empresa, ¿no? Entonces, ese es el primer requisito. Si quieres regularizarte para efectos de la ley contra el lavado de dinero, el primer requisito es que estés al corriente por las obligaciones de 2019. Y para estar al corriente por las obligaciones de 2019, si no estás dado de alta, pues tienes que hacerlo. Si estás dado de alta y no has cumplido con el envío de avisos, tienes que revisar tu alta
para ver si los datos de cuando te inscribiste siguen siendo los mismos a esta fecha. Un ejemplo, si en el año en que te diste de alta, que fue por allá en el 2013, por ejemplo, tenías un domicilio que diste de alta en aquel entonces y hoy ya no lo es, pues lo tienes que cambiar. Y cuando hablo de domicilio, no confundir con la parte del domicilio fiscal, ¿no? Porque estamos hablando de una legislación administrativa, no de una legislación fiscal. Que si bien es cierto el SAT está inmerso ahí, al final de cuentas no es propiamente ni el Código Fiscal de la Federación ni las leyes de los impuestos con las que nos vamos a regular. La ley contra el lavado de dinero, como ustedes saben, tiene pues obviamente sus propios artículos, sus propias disposiciones, y también hay disposiciones de carácter supletorio, que no son propiamente esas leyes fiscales. Digo esto para no perderlo de vista, ¿no? Y en segunda instancia, para regularizarme, pues tengo que presentar todo aquello que no hice desde que estaba obligado. Y para eso, el 14 de abril de este año, se publican disposiciones de carácter general, en la cual se establecen los requisitos y los alcances que en este caso contienen esas disposiciones para que los sujetos obligados presenten un programa. Ese programa es un programa de autorregularización, es decir, tú mismo lo vas a proponer al SAT, que es la autoridad en este caso que te va a autorizar para precisamente cumplir con todo aquello que no hiciste en su momento. Bien. Bien, para ello, este es el objetivo que ustedes están viendo en sus pantallas, en el que nos estamos basando para que una vez que terminemos esta exposición, nos quede perfectamente claro los alcances de esta plática, ¿no? La intención es que tengamos muy claro cómo vamos a implementar ese autoprograma de regularización. De la misma manera, ¿cuáles son los beneficios que voy a obtener? Y los beneficios específicamente, como lo dice aquí el objetivo general, es que si no cumplí, el día de mañana o pasado la autoridad no me sancione. Y si ya fui sancionado, entonces las multas que me haya aplicado la autoridad me las condone, me las perdone. Entonces vamos a ver esos alcances de este programa de autorregularización y también los alcances de esos beneficios que puedo tener. Por un lado, el poderme regularizar y por otro lado, el de que no se me apliquen sanciones. Y si ya me aplicaron sanciones, insisto, que me las perdonen, que me las condonen. Hay un procedimiento en esta disposición que vamos a ver puntualmente. Aquí está el artículo transitorio que les decía de las disposiciones de carácter general que salió en la Ley de Ingresos de la Federación, y ahí está prácticamente lo que les comenté, ¿no? Nada más precisarles aquí que señala que es aplicable para todos los sujetos obligados de la ley contra el lavado de dinero. Dice que tienen que estar al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, como ya lo señalamos. Pero fíjense bien lo que dice aquí, del periodo del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2018. Ahí hay algunas precisiones de esto, ¿no? Primero, la ley contra el lavado de dinero se publica en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2012 y sus artículos transitorios decía que tendrían que entrar en vigor 9 meses después, y los 9 meses después empezaron a contar a partir del 12 de julio del 2013. Fíjense cómo le pusieron ahí el 1 de julio del 2013. Los propios artículos transitorios de la ley, en la parte de sus reglamentos, nos decía que íbamos a empezar a cumplir con la ley antilavado a partir de septiembre del 2013. Entonces, prácticamente digamos que son las obligaciones de septiembre del 2013 a diciembre del 2018, nada más para precisarlo, ¿no? Es decir, el 1 de julio, como lo menciona el transitorio, todavía no entraba en vigor la ley. Entonces, empezó a entrar en vigor, insisto, a partir del 12 de julio del 2013, y realmente empezaste a enviar avisos y a cumplir con todo a partir del 1 de septiembre del 2013. Entonces, el programa de regularización es de septiembre del 2013 a diciembre del 2018. Bien. Ahora,
este programa de autorregularización, en primera instancia, parte de lo que les decía ahorita y como señala ahí su lámina, dice que no deberá proceder la imposición de sanciones respecto del periodo de incumplimiento que ampare el programa de autorregularización. Es decir, la autoridad ahorita tiene la facultad de poderte multar si no has cumplido con las obligaciones del artículo 18 de la Ley contra el Lavado de Dinero durante ese tiempo que ya mencionamos, septiembre de 2013 a diciembre del 2018. Sin embargo, el hecho de que tú seas autorizado con el programa de autorregularización, eso va a implicar que no te van a aplicar sanciones. Y eso precisamente es lo que se refiere los dos renglones que están ahí subrayados, ¿no? El SAT, señala ahí, podrá condonar las multas que se hayan fijado en términos de la ley. Aquí precisamente es lo otro que comentábamos ahorita, la facultad que tiene el SAT de poder perdonar las multas a todos aquellos que se les hayan aplicado por no haber cumplido dentro de esos periodos, ¿no? Y en eso están muchísimas personas. Algunos de ellos están en juicios, algunos de ellos inclusive pueden tener abierta ya una visita de verificación, un requerimiento de información, y si no cumplieron, seguramente ya tienen multas que podrían estar impugnadas en este momento o podrían estar solamente emitidas y algunas de ellas hasta notificadas. Entonces, estos sujetos obligados tienen esa posibilidad, que se les perdonen esas sanciones. Pero esas sanciones, evidentemente, tienen que ser sanciones del periodo de incumplimiento, o sea, de septiembre de 2013 a diciembre de 2018. Dice que la vigencia del programa de autorregularización interrumpe el plazo de prescripción para la imposición de las sanciones correspondientes. Entonces, aquí hay que tener especial atención, precisamente porque durante este programa, aunque tú estés en una situación de ese tipo, existe la posibilidad que te puedas adherir al programa. ¿A qué me refiero? A que si en un momento dado te revisan en estos días en materia de ley antilavado y obviamente como está abierta la posibilidad de solicitar la autorización del programa de autorregularización, existe la posibilidad de que tú, en este caso, puedas interrumpir esa imposición de sanciones. Para ello, tú te puedes adherir al decreto y a la dependencia que te esté revisando le puedes presentar por escrito tu autorización que te haya dado el propio SAT, que también es el mismo que te revisó. También nos dice aquí que el SAT publicará, prácticamente ya se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de carácter general que regulen la aplicación de los programas de autorregularización en un plazo máximo de 60 días. Esas disposiciones de carácter general se publicaron el pasado 16 de abril de este mismo año. Y precisamente entraron en vigor, lo vamos a ver más adelante, 45 días después. Aquí habla un plazo máximo de 60 días, que es un plazo a partir de cuando salió la ley de ingresos de la Federación, que fue el 1 de enero del 2019. El mismo transitorio decía que 60 días iba a salir esas reglas, esas disposiciones de carácter general, perdón, pero no salieron, pues yo creo que se tardaron como unos 2 días más de esos 60, y fue cuando se publicaron el 16 de abril de este año. Bien, con la publicación del 16 de abril de esas disposiciones generales, hay que recalcar algo muy importante. ¿Cómo está o cómo se contiene el marco normativo del lavado de dinero? Está una ley, como ustedes saben, la que ya comentamos, Ley contra el Lavado de Dinero. La Ley contra el Lavado de Dinero tiene un reglamento y tiene también, así como una miscelánea, tienen unas reglas de carácter general. Lo que se publica le llaman disposiciones de carácter general, porque al final de cuentas estas disposiciones de carácter general van a tener una vigencia. Ya cuando el programa de autorregularización tú lo apliques, en ese momento esas disposiciones de carácter general van a ser prácticamente nulas ya, ¿no? Para interpretarlas o para aplicarlas. Sin embargo, la ley contra el lavado, el reglamento y las reglas de carácter general van a ser vigentes. Aquí en este objeto de este programa de autorregularización, a eso nos referimos cuando hablamos objeto del programa, nos dice ahí que es para establecer la forma, términos
y procedimientos que los sujetos obligados que realizan las actividades vulnerables deberán observar para la autorregularización de sus obligaciones. Este texto de autorregularización de sus obligaciones es que nosotros mismos, como sujetos obligados de la ley contra el lavado de dinero, le vamos a proponer al SAT cómo vamos a autorregularizarnos, cómo vamos a subsanar aquellos incumplimientos, aquellas irregularidades que en este caso cometimos por ese periodo por el cual se va a dar esa autorización. En este caso es aplicable este programa de autorregularización, pues todos aquellos que no cumplieron de septiembre del 2013 a diciembre del 2018. Por excepción, todo aquel que sí haya presentado sus avisos, sus informes, que tenga sus expedientes, que tenga el manual, que haya cumplido con todas las obligaciones que se señalan en el artículo 18 de la ley contra el lavado de dinero, ese no va a presentar una solicitud de autorización para este programa de autorregularización, porque esta persona pues ya ha estado cumpliendo prácticamente desde que entró en vigor la ley antilavado. En sentido contrario, como ya lo he dicho, es el sujeto que no ha cumplido el que tiene la posibilidad de cumplir, pero siempre y cuando se le autorice este programa de autorregularización. Bien, ¿cuáles son los supuestos y acciones del sujeto obligado? Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros que queremos adherirnos al programa de autorregularización? Tenemos que cumplir con una serie de requisitos y los voy a mencionar de nuevo porque ya hace un momento los comenté. Primero, que no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de la ley contra el lavado de dinero del periodo de julio del 2013, que ya dijimos que es septiembre, a diciembre del 2018. Es lo primero. Segundo, tengo que implementar un programa de autorregularización previa autorización del SAT. Es decir, tengo que revisar qué fue lo que incumplí en esos 5 años, 4 meses. Es decir, si no tengo los expedientes de mis clientes, si no presenté avisos, si no tengo el manual, si no me di de alta, entre otros, o entre otras obligaciones, entonces estoy en ese supuesto. Y para eso tengo prácticamente que confesarme ante el SAT y tengo que revelar cuáles fueron esos incumplimientos, cuáles fueron esas irregularidades que cometí y que precisamente son las que quiero regularizar. De la misma manera, uno de los requisitos, ya lo señalamos y lo vamos a hacer por tercera ocasión, es que me encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de 2019. Muy bien. Muchas de estas personas, cuando salió estas disposiciones de carácter general, a esa fecha no estaban ni siquiera inscritos. Algunos de ellos ya se inscribieron, están presentando los avisos del 2019, pero falta que entre en vigor estas disposiciones de carácter general para que entonces presenten su programa de autorregularización. ¿Y qué pasa con este programa de autorregularización? Pues estas personas no tienen presentado nada de aquellos años, ¿no? De los 5 años, 4 meses anteriores, no tienen presentado nada porque simplemente se acaban de dar de alta ahora en 2019 y empezaron apenas a conocer esta parte de la ley contra el lavado de dinero. Bien, ¿qué acciones va a hacer la autoridad? Primero, la autoridad, las acciones que va a hacer, que muchas son de acción, pero otras son de omisión. En el caso de las de omisión, pues como ya lo dijimos, no va a imponer sanciones respecto del periodo de incumplimiento que ampare el programa de autorización y que previamente se haya autorizado siempre y cuando dicho programa sea cubierto en su totalidad. Es decir, no solamente tienes que solicitar una autorización para que la autoridad no te imponga sanciones, sino que al momento que solicites tú la autorización, y lo vamos a decir más adelante, tienes que señalar cómo vas a subsanar esas irregularidades, cómo vas a subsanar esos incumplimientos que hiciste en ese periodo. Lo tienes que hacer puntualmente como tú mismo se lo propusiste al SAT. Y si no lo haces, pues entonces la autoridad, en lugar de actuar con omisión y no imponerte sanciones, te va a tener que imponer sanciones porque no cumpliste con el programa. Es decir,
el programa de autorregularización que tú presentes lo tienes que cumplir al pie de la letra, porque si no lo haces, el supuesto perdón de sanciones que no te iba a aplicar la autoridad o que te aplicó y te condonó, te las puede volver a aplicar si no cumples con ese mismo programa que tú estás proponiendo, ¿sí? Segundo, se corrijan de todas las irregularidades o incumplimientos de las obligaciones establecidas en la ley, en las reglas y en el reglamento, al momento de haberse realizado la actividad vulnerable. Es decir, vienen una serie de obligaciones que ya comenté, avisos, expedientes, el alta, el manual. Si todo eso no he cumplido, entonces lo tengo que reconocer al solicitar el programa de autorregularización. Y obviamente, y lo vamos a ver también más adelante, tengo que señalar, en este caso, los meses esos que no incumplí, qué fue lo que no incumplí, si tengo el expediente incompleto, qué es lo que me faltó de ese expediente incompleto. Si no tengo el manual, pues igual lo tengo que reconocer. Tengo que señalar el artículo y la disposición, ya sea de la ley o del reglamento o de las reglas generales que incumplí. Es decir, por ejemplo, si no cumplí con presentar avisos, pues tuve una omisión o un incumplimiento al artículo 18, por ejemplo, de la ley contra el lavado de dinero, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, tengo que ser muy, muy puntual en lo que incumplí y dónde me decía que debía de cumplir, en este caso, para el ejemplo, el artículo 18. ¿Sí? Vamos a precisarlo más adelante. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Una vez que yo ya tengo presente de que no cumplí de septiembre del 2013 a diciembre del 2018, y que sí soy sujeto obligado a la ley antilavado porque ya me han dicho que si soy casino, que si soy una inmobiliaria, que si soy un prestamista, que si soy un vendedor de autos, que si soy un arrendador de bienes inmuebles, que si soy un joyero, que si soy notario, que si soy corredor público, que si soy prestador de servicios profesionales independientes, ¿sí? Que si soy agente aduanal, que si soy persona que presta servicios de blindaje, de bienes inmuebles o de vehículos, entre otros, ya que identifiqué que soy sujeto obligado y que obviamente no le hice caso a la ley antilavado esos 5 años, 4 meses, tengo esta oportunidad de poder regularizarme. Y para ello debo de cumplir con ciertos requisitos. Y el primer requisito es presentar una solicitud. Y esa solicitud la vamos a presentar a través del portal en Internet de prevención de lavado de dinero. Este portal de Internet, de prevención contra el lavado de dinero, está localizado precisamente en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria, del SAT. Ahí mismo es donde se tiene que ingresar y, en este caso, presentar esa solicitud. Obvio, esa solicitud la vas a presentar, pues evidentemente si estás inscrito. Si no estás inscrito, pues te tienes que inscribir y posteriormente hacer esa solicitud y subirla en el mismo portal, como dice ahí, manifestando bajo protesta, decir verdad, su voluntad de corregir y subsanar las irregularidades u omisiones en que incurrió. Lo que les decía yo, pues, nos vamos a confesar, o sea, vamos a tener que manifestar y reconocer que no cumplimos en ese periodo, pero también me voy a comprometer a corregirme y a subsanar, como ya lo dije, todo aquello en el que no cumplí, estando obligado de los 5 años, 4 meses que ya he mencionado. Para eso, esa solicitud del portal de autorización la voy a presentar, dice ahí en observaciones, en un plazo de 30 días contados a partir de la vigencia de estas disposiciones. Acuérdense lo que les dije, las disposiciones de carácter general entraron en vigor, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de este año. Los 30 días es
los que siguen, a partir del 17 de abril en adelante, tendremos que contar esos 30 días y ya cuando terminen esos 30 días es cuando voy a estar obligado en otros 30 días para presentar en este caso mi autorización. Para no hacerla más larga, a partir del 21 de junio de este año, ya prácticamente queda poquito, tengo 30 días para presentar esta solicitud de autorización, para que en este caso pueda yo ser autorizado para aplicar mi programa de autorregularización. Entonces, más o menos es como del 21 de junio al 2 de agosto el plazo que tengo para presentar esta solicitud que estamos viendo en esta pantalla. Bien, una vez que ya sé que del 21 de junio al 2 de agosto es el plazo que tengo para presentar a través del portal del SAT mi solicitud de autorización, ya me está diciendo esas disposiciones de carácter general qué documentación o qué información debo adjuntar o debo de proporcionar para que en este caso se me autorice el programa de autorregularización. Primero, lo que decía hace un momento, tengo que describir las irregularidades o incumplimientos cometidos, y lo decía ahorita, precisando los preceptos legales incumplidos de la ley contra el lavado de dinero. Es decir, preceptos legales son artículos. Los artículos de la ley contra el lavado, los artículos del reglamento de la ley contra el lavado o los artículos de las reglas de carácter general de la ley antilavado que incumplí. Los tengo que poner. Y ya les decía yo ahorita, por ejemplo, si le pongo que no presenté avisos o informes, entonces tengo que decir el artículo 18 de la ley contra el lavado de dinero, ahí es donde se establecen lo que tengo que presentar los avisos, y como no los presenté, pues entonces estoy incumpliendo con la ley antilavado, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, el artículo 37 de las reglas de carácter general, me dicen ahí que tengo que llevar un manual. Bueno, pues entonces si no cumplí, al momento de que solicite, en este caso, mi solicitud de autorización a este programa, tengo que describir que no tengo el manual y que por lo tanto incumplí con el artículo 37 de las reglas de carácter general, ¿sí? Entonces, así más o menos va el primer requisito. El segundo requisito dice el detalle de las circunstancias que originaron la irregularidad o incumplimiento. O sea, ¿qué fue lo que me pasó para que yo haya incumplido? ¿Sí? A lo mejor tenía desconocimiento de la ley, porque acuérdense que ninguna autoridad salió a flote a decirnos, oye, es que esto se interpreta así, esto se interpreta de esta manera. En el caso de los prestamistas, son los que prestan dinero, pero no los que dan crédito. No sé, cuestiones así de ese tipo. O incumplí por desconocimiento, porque pues, no tenía muy cierto si era obligado yo o no, etcétera, ¿no? Tienes que poner esas circunstancias por las cuales tú cometiste esas irregularidades. El otro dice describir las acciones que se pretendan adoptar para corregir el incumplimiento. Ahí mismo en esa solicitud de autorización tú tienes que hacer esa descripción. ¿Qué acciones vas a llevar? Entonces ahí tú tienes que señalar pues esas acciones que vas a llevar a cabo, ¿no? Es decir, voy a revisar los expedientes de mis clientes, voy a requisitar los avisos y los voy a enviar. Y si son los avisos los que voy a enviar, porque es una de las irregularidades que tengo, ahí abajito donde está el asterisco, menciona ahí, esos avisos que no enviaste de 5 años, 4 meses, te está poniendo las disposiciones de carácter general. Envíalos, todos esos que no enviaste, envíalos los primeros o los últimos 8 días del mes, te dice ahí. Esto se refiere a que el hecho de que tú sepas que no cumpliste en esos 5 años, 4 meses y hagas prácticamente todos los avisos y los envíes todo de un jalón es lo que no quiere la autoridad. Lo que quiere la autoridad es que vayas enviando esos avisos en los primeros y en los últimos 8 días del mes. O sea, que no los envíes todos los de los 5 años o los de 1 año. Que los empieces a enviar poco a poco, pero que los envíes dentro de esos periodos que te está poniendo ahí. Porque acuérdate que independientemente de eso, otros sujetos obligados y tú mismo van a enviar los normalitos, los que no entran dentro de estos 5 años, 4 meses, los vas a estar enviando normal antes del día 17 del mes que corresponda, ¿sí? Entonces,
Esta presentación de estos avisos es para aquellos casos en los que tú no cumpliste. Y te dice, bueno, como en los primeros días no se presentan normalmente todos los avisos, te voy a dar 8 días de esos primeros días para que los envíes, los que no me has presentado. O bien, si no los quieres presentar en los primeros 8 días, preséntalos en los últimos 8 días, para que no se junten con los demás que de manera ordinaria se están presentando, porque de lo contrario se va a saturar pues el sistema, ¿sí? Los avisos hay que recordar que hay 2 formas de cómo se envían. Uno es entrando al portal del SAT y ahí 1 por 1 de cada cliente lo estás enviando en línea, ¿sí? Pero hay otra posibilidad donde tú bajas una plantilla de Excel y todos los avisos todos los clientes de un mes, tú los pones en esa plantilla de Excel y posteriormente lo comprimes ese archivo de Excel y lo envías. O sea, envías, en lugar de estar enviando 1 por 1 por cada cliente, envías un solo archivo con todos los clientes de ese mes. Entonces, lo que no quiere la autoridad es que en ese aviso de ese mes, digamos de septiembre del 2013, vamos a poner que lo estás haciendo, ¿no? Y que tú quieras meter todo lo de septiembre, lo de octubre, lo de noviembre, de diciembre del 2013, te dice, no, me vas a hacer un aviso de todos tus clientes de septiembre, otro aviso de todos tus clientes de octubre, otro aviso de todos tus clientes de noviembre y otro aviso de todos tus clientes de diciembre del 2013. Pero me lo vas a enviar 1 por 1 y por separado, ¿sí? Entonces, es por mes, no por periodo, para que lo tengan muy claro, ¿no? De la misma manera, el 4º requisito dice que tienes que manifestar bajo protesta de decir verdad que no te ubicas en alguno de los supuestos de improcedencia. Ahorita vamos a ver cuáles son esos supuestos de improcedencia. Adelante. Bien. ¿Cuáles son las condiciones del programa? Es decir, una vez que tú solicitaste la autorización, tienes unas condiciones en base a esa autorización. Primero, que cuando tú presentes tu programa de autorregularización, como lo decía yo al principio, tú mismo vas a poner cómo vas a regularizarte. O sea, por eso se llama autorregularización, porque tú mismo lo vas a hacer. El SAT nada más te va a autorizar. Seguramente no te va a negar, porque lo que quiere es la información que no has enviado. Para eso, una vez que tú presentaste la solicitud de autorización, que ya dijimos que iba a ser del 21 de junio más o menos hasta el 2 de agosto, a partir del 3 de agosto y como para el 3 de febrero más o menos, son los 6 meses que tú tienes para presentar y corregir todo aquello que no hiciste en esos 5 años, 4 meses. Es decir, si tú dijiste, hey, es que no presenté los avisos de septiembre del 2013 a diciembre del 2018, los voy a presentar y ya tú les vas poniendo, bueno, voy a presentar del 3 de agosto, por ejemplo, al 8 de agosto, voy a presentarlos de este mes. Del 8 de agosto al 15 de agosto, voy a presentarlos de estos 2 meses, etcétera, ¿no? Es decir, tú vas a establecer cómo vas a corregir esas irregularidades, pero tienes un plazo de 6 meses para enviar y cumplir con todo aquello que no cumpliste en los periodos anteriores, ¿no? Entonces, que no se nos olvide, totalmente que para el prácticamente 6 de febrero, tú tendrás que tener presentado todo aquello que no hiciste en ese periodo que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? La autorización, dice, podrá ser a través del portal en internet. Es decir, si tú hiciste una solicitud para que adherirte al programa, también el SAT te va a contestar a través del portal de internet. Dice ahí, sin que se restrinja la facultad de verificación, seguimiento o supervisión de cumplimiento y podrá dejarse sin efectos legales cuando se ubique en alguno de los supuestos de improcedencia. Es decir, independientemente que tú ya hayas cumplido con tu programa o estés cumpliendo sobre él, la autoridad de todos modos no se va a abstener de revisarte. Te puede revisar lo que tú mismo estableciste en tu programa o te puede revisar, digamos, por 2019, que se supone que tendrías que estar presentando normalmente, ¿no? Es decir, el hecho de que haya un programa de autorización no limita las facultades de la autoridad te puede revisar lo que tú estás haciendo, que te comprometiste a hacer, o lo que va de manera normal. Por eso hablaba del 2019. Como 2019
lo vas a estar presentando normal y eso no forma parte del autoprograma de regularización, entonces la autoridad te puede revisar ese periodo, ¿sí? Es decir, no va a quedar en este caso la autoridad cruzada de brazos y esperando que tú cumplas, no, va a verificar que realmente estés cumpliendo. Si el SAT ha iniciado ejercicio de facultades de verificación, se podrán adherir al programa presentado, en este caso de manera escrita y autorizada ante la unidad que lo verifica antes de que concluya. Es decir, ¿esto qué significa? Que independientemente que tú en este momento puedas estar, vamos a suponer que por 2019 te empiece a revisar la autoridad, o por 2018, vamos a suponer, que te revise. Entonces tú, a pesar de que te está revisando 2018, tienes también el derecho de solicitar este programa de autorregularización y ya que te lo autoricen, a la autoridad que te está revisando 2018, le vas a hacer un escrito y le vas a presentar el programa ya autorizado que te dio el SAT. Y en ese momento, la autoridad, en este caso, va a concluir o va a suspender esa revisión que te está haciendo, precisamente porque te autorizaron y uno de los periodos que te autorizaron es precisamente uno de los periodos que te están revisando en ese momento, que en este caso, para el ejemplo, pusimos que era 2018. Y como 2018 está dentro del programa, pues entonces tienes esa posibilidad, aunque te lo estén revisando. Dice también el cuarto condición, dice, en procedimientos de verificación concluidos con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se podrá adherirse al programa siempre y cuando presente escrito de autorización de su programa ante la unidad administrativa verificadora. Es decir, puede ser que ya te hayan revisado y que tengas multas en este momento. Y muchas de esas multas, evidentemente, son de esos periodos de septiembre del 2013 a diciembre del 2018. Ya te revisaron, te aplicaron multas. Tú puedes, en este caso, también adherirte al programa de autorregularización y si te lo autorizan por escrito, le vas a presentar a la autoridad que ya te liquidó y te determinó multas y le vas a decir, oye, aquí te vengo a presentar este escrito donde me autorizaron en este caso del programa de autorregularización y por lo tanto te doy de conocimiento, ¿no? Ya después tú vas a solicitar un programa, el mismo programa, se te van a condonar las multas si cumples con ese programa de autorregularización. Bien, estas son las causales de improcedencia, es decir, no voy a poder ser autorizado para el programa de autorregularización si caigo en estos supuestos. Primero, si no estoy dado de alta en el padrón, obvio. ¿Sí? Si no estoy dado de alta en materia de la ley contra el lavado de dinero, pues no me pueden autorizar un programa, porque sabiendo yo que soy sujeto obligado y no me doy de alta, pues no puedo gozar de los beneficios que me da este programa de autorregularización. Entonces, obvio, el que quiera gozar del beneficio del programa de autorregularización tiene que darse de alta, ¿no? Más, tan es así que para pedir la autorización, ya lo dijimos, tienes que entrar al portal. Y cuando entres al portal, pues tienes que estar dado de alta, ¿no? Si no, pues no te va a permitir el acceso. El segundo requisito de causal de improcedencia, por supuesto, es los datos manifestados por el sujeto obligado en el padrón de actividades vulnerables no se encuentre debidamente actualizado. Lo que les decía yo al principio, si yo me di de alta y en el alta ya no tengo el domicilio que di de alta, vaya la expresión, en aquella fecha, donde me di de alta y dije que la actividad vulnerable la realizo en la calle Inés, aquí en Roa, que realizo yo esas actividades vulnerables, y ya me cambié y estoy en otro lado, entonces tengo que actualizar esos datos que en el alta di, ¿sí? A lo mejor si en el alta puse que mi actividad la empecé a llevar a cabo en el 2015, y no es cierto, yo soy sujeto obligado al 2013, tengo que corregir y cambiar esa fecha. Es decir, tengo que tener estas actividades actualizadas en este momento, ¿no? El tercer supuesto de improcedencia, el sujeto obligado no se encuentra al corriente de sus obligaciones establecidas en la ley contra el lavado de dinero durante el año 2019. Lo que dijimos al inicio, que dice la ley de ingresos de la Federación, para poder gozar de estos beneficios, tienes que estar al corriente por 2019. Y para estar al corriente del 2019, pues también tienes que estar dado de alta, también tienes que estar
haber manifestado tus requisitos, sobre todo si lo hiciste en estas fechas de 2019, en enero, febrero, no lo has hecho. Cuando lo hagas, pues vas a poner los datos de tus representantes o de tus domicilios por lo que tienes actualmente, ¿no? Aunque estés obligado desde el 2014 o de 2013 a la fecha, ¿no? Entonces, es un requisito también, que estés al corriente. Y ojo, al corriente no significa que estés en tiempo y forma. Si hablamos de esto, quiere decir que tengo que tener mis expedientes de mis clientes del 2019, que tengo que haber presentado todos los avisos de 2019, entre otros, ¿no? Que tengo que tener mi manual actualizado en 2019, etc., ¿no? Y el cuarto supuesto de causal de improcedencia, aquellas que constituyan la comisión de un delito previsto por la ley contra el lavado de dinero. La ley contra el lavado de dinero, no recuerdo qué artículo es, pero es como por ahí como el 55, por ahí. No, miento, como el 56, 57. O por ahí, ¿no? 50 y tantos, ¿no? Esta ley contra el lavado señala 4 delitos de la ley contra el lavado. No hay que confundir los delitos que trae la ley contra el lavado del delito de lavado de dinero, que es muy diferente. El delito de lavado de dinero está en el Código Penal Federal y los delitos de la ley contra el lavado de dinero pues están en la ley contra el lavado de dinero y son 4, ¿no? Ahí habla de varios supuestos, por ejemplo, en aquellos casos en que el cliente se pretende identificar con documentos falsos, por ejemplo, o alterados, ¿no? Que al final de cuentas puede ser la misma, ¿no? En aquellos casos también en que se revele información de los clientes que tiene un cliente, de los clientes que tiene un sujeto obligado. Es alguno de los supuestos de los delitos. En los casos de servidores públicos, cuando ellos también filtran información a terceras personas, entre otras cosas, esos son los delitos. Entonces, si estás en este caso en algún supuesto de alguna acusación por un delito de los 4 que establece la ley contra el lavado de dinero, es una causal de improcedencia para, en este caso, entrar al programa de autorregularización. Bien, requisitos y procedimiento. Aquí estamos hablando ya propiamente en los casos de la no aplicación de sanciones o en los casos de condonación de las sanciones que te hayan impuesto. Es decir, en los casos de condonación de multas, pues. Requisitos y procedimiento para que te condonen las multas. Si tú ya tienes multa, tienes que presentar por escrito ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del SAT. Acuérdese que la desconcentrada de Servicio al Contribuyente del SAT ya no tenemos aquí en Los Mochis, es en Culiacán, ¿sí? No sé si en todo caso aquí la representación que quedó de Servicios al Contribuyente, que es el módulo de atención, habría que checar ahí. No lo tengo yo cierto, ahí es donde tendremos que presentar ese escrito del SAT, ante el SAT, obviamente, la autoridad que está aquí en Los Mochis, dentro del plazo de los 20 días contados a partir del día en que haya concluido el plazo de su programa de autorregularización. Es decir, si tengo yo programa de autorregularización y ya llegó el 3 de febrero y yo ya cumplí con el programa, pero yo tengo sanciones que me aplicaron, entonces, después del 3 de febrero del 2020, voy a tener 20 días para, en este caso, solicitar a la Administración Desconcentrada de Servicio al Contribuyente por escrito que me condone las multas que yo tenía. ¿Por qué? Porque me corregí sobre ese periodo de incumplimiento y aunque me hayan aplicado multas, tengo la posibilidad, si lo solicito, como aquí dice, de que se me condonen o que se me perdonen esas multas. ¿Sí? Segundo requisito, que se haya corregido totalmente las irregularidades o incumplimientos contenidos en el programa de autorregularización. Obvio, ¿no? Ese programa de autorregularización ya lo concluí, pero obvio, tengo que haber corregido todo, porque puede ser que el plazo del programa de autorregularización, los 6 meses transcurrieron y puede ser que no lo cumplí. Si no lo cumplí y si solicito la condonación de multas, la autoridad va a revisar y si no lo cumplí, pues no me va a condonar la multa. Tercer requisito, indicar el periodo de autorregularización, las irregularidades u omisiones sancionadas, número y monto de la multa, número de oficio y autoridad que impuso la sanción.
Aquí, en ese escrito que le voy a presentar a servicios al contribuyente, le tengo que señalar este tipo de situaciones por separado, ¿no? Independientemente que ya haya señalado qué irregularidades o qué omisiones incumplí, aquí tengo que ser más preciso. Aparte de eso, tengo que señalar qué número de crédito es, cuánto fue el monto de la multa que me aplicaron, a través de qué oficio y cuál fue la autoridad que me impuso esa sanción, ¿no? Si fue auditoría, si fue auditoría de auditoría de comercio exterior, etcétera, ¿no? O si fue recaudación, por ejemplo. Una vez presentada la solicitud, el SAT verificará la procedencia de la condonación en un plazo máximo de 6 meses. Es decir, la autoridad va a tener, después de que presentes ese escrito, acuérdese, después del 3 de febrero del 2020, tienes 20 días para hacer el escrito. Ya que presentes ese escrito con los requisitos que acabo de mencionar, la autoridad, en este caso del SAT, va a tener 6 meses para, en este caso, señalarte si es procedente o no esa condonación. El siguiente requisito de este procedimiento es que dice la autoridad informará al sujeto obligado en un plazo no mayor a 30 días hábiles de haber concluido la verificación si fue o no procedente su solicitud de condonación. Entonces, por un lado, los 6 meses es el plazo que tiene que verificar la autoridad para ver si eres susceptible de condonarte, y va a tener 30 días, ahora sí, para que por escrito te diga, ¿sabes qué? Si ya revisé todo, efectivamente te voy a condonar esas multas, cumpliste con el programa de autorregularización, entonces, por lo tanto, esas multas, que ya me dijiste cuáles son, te las perdono, ¿sí? Ahora bien, si tú ya pagaste esas multas, ahí dicen observaciones que no dará lugar a devolución, compensación, acreditamiento o saldo a favor alguno. Ahora sí, si ya las pagaste, pues ya te fregaste, como dicen el dicho, ¿no? Entonces, es solamente las que no se hayan pagado. Bien, seguimos con las causales de improcedencia. Dice ahí que la determinación de las multas a condonar derive de actos o omisiones que impliquen la existencia de agravantes en la comisión de infracciones en términos del 60 de la Ley contra el lavado de dinero. Aquí específicamente dice, ¿sabes qué? En este caso, si tú ya has sido recurrente en el incumplimiento, entonces hay un agravante. Es decir, si tú has hecho 2 o 3 veces, has incumplido con algún artículo que te obliga a hacer algo, conforme a la Ley contra el lavado, te dice, en esos casos, como tú has sido recurrente, entonces no te puedo condonar la multa. Es decir, vamos a suponer que haya una sanción que en este caso se le aplique a la persona y nuevamente la vuelve a cometer y es observada por la autoridad, es descubierta por la autoridad, entonces no te va a condonar la multa porque hay un agravante. Es decir, a pesar de que ya lo hiciste una vez y te perdonó, lo volviste a hacer, entonces ya no te puedo condonar esas multas, aunque sean del mismo periodo o de otro periodo. El otro requisito de las causales de improcedencia dice que la determinación de las multas a condonar derive de irregularidades que constituyan la comisión de algún delito previsto por la ley. Lo que ya comentamos hace un momento, ¿no? Que también viene en las otras causales de improcedencia para el programa. No te puedo condonar si tienes alguna investigación relacionada con la comisión de algún delito previsto, en este caso, por la Ley contra el lavado, que ya comentamos hace un momento. El otro requisito dice que el sujeto obligado haya presentado algún medio de defensa en contra de la multa a condonar, salvo que exista desistimiento ratificado y acordado por la autoridad competente. Aquí yo tengo un caso, por ejemplo, bueno, no lo tengo ahorita, pero se me presentó en su momento, hace más o menos como año y medio, la Administración de Recaudación de aquí de Los Mochis en ese entonces emitió una vigilancia de la presentación de los avisos de los sujetos obligados de los últimos 2 años, de 2015 a 2017, para ser específico. A esta persona le requirieron pues esos avisos, le dieron 10 días, no presentó nada, después le dieron otro tiempo de plazo, tampoco presentó nada, y al final le llegó una multa por 32 millones de pesos, porque en lugar de haberles aplicado la multa de 16,000 pesos, que era de incumplimiento, le aplicaron la multa de omisión, que es de 10,000 UMAS, la mínima. Y al final de cuentas eran
24 avisos que no había cumplido, entonces son 10,000 UMAS, son como 700,000 pesos, más o menos. Y pues se le hizo una multa de como de 30 y tantos millones. Entonces, él seguramente la tiene en un juicio ahorita. Seguramente ese juicio todavía no se ha resuelto. Entonces, ¿qué le conviene a él? Entrar a este programa de autorregularización. ¿Por qué? Porque ese medio de defensa que presentó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, él se va a desistir de ese medio de defensa. Y entonces, en este caso, le van a autorizar la condonación de esas multas que ya prácticamente son ya, pues no cobrables por parte de la autoridad, pero ya que ya están siendo sujetas a un medio de defensa y que en todo caso todo puede pasar. O gana la autoridad o gana también el sujeto obligado, ¿no? Entonces, a ese, por ejemplo, le conviene entrar al programa. Que a la fecha de su solicitud de condonación se haya efectuado el pago de la multa a condonar. Es parte de lo que ya comentamos, ¿no? De la cuestión de la multa, ¿no? Que no se va a aplicar aquí la condonación. Que se haya incurrido en alguna de las causas de improcedencia del programa de autorregularización, obvio. Podrían ser algunas de ellas ilógicas, si se puede decir así, porque, por ejemplo, si uno de los requisitos de la improcedencia del programa es que yo no estoy dado de alta, pues evidentemente si no estoy dado de alta, seguramente no me han multado, porque no saben todavía que yo realizo actividades vulnerables. Pero, por ejemplo, si yo, uno de los requisitos y una causal de improcedencia para el programa de autorregulación era estar al corriente del 2019, pues no me pueden aplicar en este caso la condonación de multas por 2019, porque no entra dentro del programa. Algo así es lo que se refiere en esta causal de improcedencia. La otra dice es que no se haya cumplido con el programa de autorregularización en tiempo o en su totalidad, o bien se haya dejado sin efecto legal en la autorización de dicho programa. Ojo, si tú te comprometiste a cumplir en los 6 meses con ese programa de autorregularización y no lo cumples puntualmente como tú mismo lo propusiste que ibas a cumplir, entonces también si te aplican sanciones y tú pides la condonación, aquí dice que es improcedente, porque algo a lo que tú te comprometiste no lo cumpliste. Por eso dice ahí que no haya cumplido con el programa de autorregularización en tiempo o en su totalidad, o bien se haya dejado sin efecto la autorización de dicho programa, porque puede ser que en este caso también, durante ese tiempo en el que estás aplicando tu programa, te revisaron, vieron que no estabas cumpliendo y te dejaron sin efectos el programa. Entonces ahí en este caso, si te aplican multas después, no van a ser procedente la condonación. Bien, ¿cuáles son las facultades del SAT? En cualquier momento va a poder supervisar el grado de avance de este cumplimiento del programa de autorregularización. Y si como resultado de la documentación e información proporcionada por el sujeto obligado determina que no se subsanaron las irregularidades e incumplimientos, descubra que resultaba improcedente dicho programa o que este no se cumplió en el plazo previsto, la unidad administrativa competente del SAT impondrá las sanciones correspondientes. Parte de lo que le decía con lo último, ¿no? Es decir, si del 3 de agosto al 3 de febrero del 2020 vas a estar aplicando tu programa, el SAT te va a verificar a ver si lo estás haciendo conforme tú lo señalaste. Y si te descubre que no lo estás haciendo, entonces te va a sacar del programa y obviamente te va a sancionar por todo aquello que no cumpliste. Y por lo tanto, si no cumpliste al 100%, entonces por lo tanto te va a sancionar. Y las sanciones significan precisamente multas. ¿De acuerdo? O sea, no te vas a salvar por el hecho de que ya te autorice, ya la hice, no. Tienes que cumplir con lo que ahí pusiste del programa. Bien, y la conclusión es que se tienen mayores responsabilidades y riesgos, porque los errores fiscales o legales podrían ser considerados como posibles delitos de lavado de dinero o evasión fiscal. Habría que ver qué hay atrás del fondo. Si la resistencia de mucha gente de darse de alta podría ser porque probablemente puede estar realizando una actividad ilícita y no quiere que lo descubran. Otra es que sí está dado de alta, fiscalmente también lo está, pero no está cumpliendo.
Entonces, si no está cumpliendo o no se está informando bien, pues entonces puede caer, si no en un delito de lavado de dinero, que se puede descartar, sí probablemente en algún delito de defraudación fiscal, ¿no? Y no solamente los sujetos obligados, sino también los clientes de ese sujeto obligado. Los que vamos y que pedimos préstamos, los que vamos y compramos un auto, los que vamos y jugamos en el casino o compramos un boleto de un sorteo, los que somos arrendatarios de algún bien inmueble, etcétera, los que estamos de la otra parte, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver la fotografía. El primero que está es Santiago Nieto. Él es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y la que está ahí a un lado es la jefa del Servicio de Administración Tributaria actualmente, ¿no? Entonces, eso sería. Con esto cierro yo mi exposición y quedo abierto para alguna pregunta, comentario, duda al respecto. Noé, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? También, amigo, gracias a Dios. Oye, un par de preguntas, Noé. Dime. La primera, ya ves que regularmente el SAT en julio emite un periodo vacacional general. ¿Eso afectaría el plazo de los 30 días? Mira, en realidad en julio, bueno, que yo sepa, no sé, porque también tanto tú como yo ahí estuvimos, no hay vacaciones en forma general, es solamente en diciembre. Creo que lo hizo en el 2013, en una Semana Santa, y lo hizo también en julio, pero creo que ahorita no lo está dando, salvo que me equivoque. Si es así, si son vacaciones generales, como las que da en diciembre, porque es para todo y prácticamente son días inhábiles, no contaría en esos términos esa situación, ¿sí? Creo. Sin embargo, hay que ser muy puntual en esta parte, ¿no? Porque estamos hablando, si bien es cierto, el SAT es la autoridad, son los plazos para efectos fiscales. Y son los plazos para efectos fiscales por lo que corresponde a los tiempos de los plazos que tienes para contestar un requerimiento, para presentar alguna demanda, bueno, algún recurso, digamos, ¿no? Pero propiamente en esto de la ley antilavado no aplicaría estrictamente ese dispositivo, creo yo, salvo que así se establezca, porque prácticamente en esos días van a estar cerradas las oficinas. Pero hay que recordar que el procedimiento, si bien es cierto, no se hace a través de la oficina directamente, sino van a ser a través del portal del SAT. No sé sinceramente en este momento cómo lo vaya a manejar el SAT, pero estrictamente a lo que vienen las disposiciones, no entra ese plazo de vacaciones general del SAT para estos efectos, ¿no? Porque esas vacaciones, si te fijas, si es que salen ahí generales, salen normalmente en la resolución miscelánea fiscal, como salen las de diciembre. En estas, a menos que por ahí se dicte alguna situación en particular, ¿no? Pero por lo pronto no entran dentro de ese plazo. Ay, gracias, Noé. Y la otra, aunque creo que ya por ahí lo precisaste, pero en caso de que alguien no se haya corregido todavía, incluyendo la alta en el padrón, pero quisiera adherirse al decreto, si hace esta alta en el padrón y cumple con sus avisos extemporáneamente ahora en el 2019, ya no tendría derecho al programa. Es decir, se dio de alta y en este caso presentó todo lo que no había presentado, ¿verdad? Sí, sobre todo el 19, ¿no? Que es el que te obliga a tener al corriente. Fíjate, muy buena pregunta. Es la segunda vez que me hacen esa pregunta, porque precisamente no tienes ya nada que corregir, porque ya lo presentaste, es extemporáneo. Pero si no estás al programa, no puedes actualizarte. Habría que ver si algo de esto no se ha cumplido, porque la única forma que te condonan es siempre y cuando estés autorizado por el programa, o sea, que hayas propuesto tu programa de autorregularización, pero aparte que hayas presentado todo lo que no presentaste en ese tiempo, pues. Y ahí en este caso yo creo que sí se necesita ingresar y solicitar la autorización para que se le pueda condonar. Creo que en este momento, aunque ya haya cumplido con todo, pero no tiene la autorización, creo que en ese caso, a pesar de que ya lo tenga, no sería sujeto a la condonación o al perdón de ese periodo.
Es un punto de vista particular mío, porque no está regulado aquí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Gracias, Noé. Gusto saludarte. Carlos, igualmente. Gracias, Juan Carlos. Tenemos por aquí algunas preguntas en el chat. Dice María Ofelia, dice, buen día, se presentaron avisos con datos incorrectos. ¿Es conveniente adherirse al programa para hacer correcciones? Sí, de hecho el programa de la ley contra el lavado dice que cuando se presentó algo incorrecto, tienes 30 días para presentar un aviso, le llamamos en la parte fiscal complementario, aquí no es de corrección, pero obviamente esos 30 días ya pasaron. Yo recomendaría que sí, porque si no lo haces estarías en un supuesto de sanción, porque al final de cuentas los datos no fueron los correctos, ¿sí? A lo mejor si esa es la única irregularidad, yo creo que no le veo yo ningún problema que te autoricen y presentes ese aviso con los datos ya correctos y los envíes. Sí, es muy dado, ¿no? Por parte Sí. de los empresarios, los contadores, sí. El que, oye, no, me quedó por ahí un aviso incorrecto, o incluso a lo mejor hasta no lo presenté y lo ven de alguna manera fácil, decir, oye, si lo presento, porque solamente es un aviso y que quizás la autoridad no me lo detecte, no es muy común esa pregunta, sí, ¿no? Sí. Pero aquí bueno, es lo que yo recomiendo, Ofelia. Muy bien. Híjole, pues aquí otra pregunta, licenciado. En el caso de mutuo, ¿qué pasa con las empresas que no es su actividad el préstamo, pero realizó una operación de mutuo en el ejercicio, está obligado? Bueno, si realizó una, no. Acuérdate que el supuesto del artículo 17, creo que es la fracción cuarta de los préstamos, menciona ahí que tiene que ser en forma habitual o profesional. En lo profesional se refiere a que lo tengas dentro de tu acta constitutiva como una actividad de tu objeto social, digamos, y que la realizas en forma constante, ¿no? Y porque está ahí mismo en tu objeto social de tu acta constitutiva. Pero lo habitual es cuando no teniéndolo en tu acta, lo realizas de manera cotidiana. Pero si en este caso es un solo préstamo que hiciste, o sea, yo creo que en ese caso no opera la habitualidad y mucho menos la profesionalidad, ¿no? Entonces creo que en este caso no estaría obligado esta empresa a darse de alta, ¿no? Y mucho menos si esos préstamos son a lo mejor de la empresa a sus socios o inclusive de los socios a su empresa. Creo que en este caso lo han dejado muy claro en los criterios normativos de que no es aplicable. Ok. Y bueno, precisamente en relación a eso que comentas, licenciado, pues yo creo que tiene que ver mucho esta última pregunta. Dice que si se presentaron avisos con operaciones del mismo grupo empresarial, no debiendo presentarlas, o sea, se está aseverando aquí, y se hizo de manera extemporánea, ¿aplicaría como irregularidad? Sí. Hijo, también muy buena pregunta ahí, porque bueno, primero hay que tener muy claro que se trata de grupo empresarial. Y grupo empresarial funciona así como las holding que le dicen, donde en este caso la empresa, la sociedad anónima, es accionista de otra que está más abajo que ella y que en este caso viene siendo su mamá, igual la hija o la misma acción, la nieta, esa es la que viene siendo el grupo empresarial, ¿no? Pero si son los mismos socios que están en diferentes sociedades, ahí no se considera grupo empresarial. Pero bueno, si es en este caso grupo empresarial y presentó información o aviso, hay que recordar que en julio del 2014 que hubo una reforma, ahí en ese momento se les abstenía a ellos de enviar avisos, se iban a quedar en informes. Si se enviaron en este caso esos avisos con información y no debieron haber hecho así, no lo debieron haber hecho así, creo que lo que se tiene que corregir es lo que dice la ley, enviar en este caso un informe, o sea, un aviso en ceros, en pocas palabras, ¿sí? Pero que tenga sus expedientes soportados realmente bien los datos que en su momento tuvo una equivocación. No sé si me haya explicado con eso, porque no estaba obligado a presentar aviso, lo presentó mal, pero realmente no era aviso, sino era informe. Entonces, para corregirlo, como dice la ley, manda un informe y ese informe entrará dentro de tu programa de autorregularización. Esa sería mi respuesta. Bueno, licenciado, gracias. Aquí tenemos otras, bueno, hay varias preguntas. En referencia a los donativos, ¿aplican todos, aun cuando
O cuando son entre familiares en línea recta. No, son para personas morales nada más, estén o no autorizadas por el SAT, ¿sí? No son donativos entre personas físicas, ni tampoco, como dices, entre familiares, ¿no? Eso no entra. Sí, no aplica. No entra. Muy bien. Bueno, una última pregunta, consulta, dice, el plazo de revisión del SAT es de hasta 5 años hacia atrás. Al día de hoy podrán revisar hasta mayo del 2014. ¿Valdría la pena presentar en el programa de operaciones de julio del 2013 a abril del 2014? Sí, es que acuérdate lo que leímos al principio. Independientemente que inclusive si partimos de enero de este año y nos vamos hacia atrás, los 5 años son exactamente como lo dijiste, del 2014 al 2018. Pero aquí está diciendo las irregularidades cometidas de septiembre del 2013 a diciembre del 2018. Entonces, quizás por los periodos de los 4 meses de septiembre a diciembre del 2013, seguramente eso pues no te lo van a revisar inclusive más hacia adelante, ¿no? Si nos vamos a los 5 años a partir de esta fecha. Pero creo que lo que la autoridad quiere más que nada en estos casos es la información que tú le vas a enviar, ¿sí? Porque esa información es precisamente a la que le quiere sacar provecho. Entonces, no nos podemos salir del programa a pesar de que haya un supuesto de prescripción por esos años. Creo que sí debes de presentarlo, aunque en este caso, en esos periodos, no te pueden sancionar porque ya está fuera de los 5 años. Estoy hablando prácticamente, así de manera muy conservadora, de septiembre del 2013 a diciembre del 2013. Quizás en esto no te apliquen multas, pero sí te está pidiendo el programa de autorización que sí envíes información por ese periodo y hay que hacerlo. Que esté sujeta quizás a que te lo autoricen. Sí. Posiblemente sí está escrito desde entonces. Así es. Sobre todo si venías dado de alta, si venías ya desde tiempo atrás que realizas la actividad, te tienes que dar de alta del 1 de septiembre del 2013. Insisto, aunque en ese periodo del 2013 no te sancionen por la prescripción. Ok, bueno, vamos a abordar esta última pregunta, Lienzo, sí, claro, sí. Y ya hablamos un poco terminado esto por el tiempo. Dice, hola, buen día. La duda es el límite mensual del monto a depositar. Okay. Sí. Bueno, aquí en este caso... Se refiere a... Sí, bueno, pueden ser 2 cosas, ¿no? Es que la parte de lavado de dinero se maneja de 2 formas. Por un lado está, así lo voy a llamar yo, ¿no? Prevención de lavado de dinero y por otro lado la ley contra el lavado. ¿Cómo los diferencio uno de otro? En esta parte de prevención de lavado de dinero tiene que ver con las instituciones bancarias. Y las instituciones bancarias, por depósitos que tú haces superior a $10,000, ya enciende un poquito amarillo a efecto de verificar, como se trata de una operación relevante porque supera los $10,000, sean en efectivo o sean con cheque o sea con lo que sea. Si no va muy acorde con la actividad que tú tienes registrada ante el banco, si no va muy acorde con los depósitos que normalmente tú tienes de forma periódica, entonces ahí se enciende un poquito rojo y puede darse el caso que se emita una alerta en la cual te inmovilicen ese dinero y tengas que justificar con posterioridad el origen y procedencia del mismo. Pero son regulaciones que se manejan en la ley de instituciones bancarias, donde ellos ya tienen en su propia legislación un procedimiento especial para el tratamiento de esos depósitos de dinero y transferencias que tú estás haciendo. Y por otro lado, la ley antilavado está, digamos, los pagos que tú les haces, en este caso, a las personas que les vas a prestar dinero, el pago que tú los haces a los notarios, el pago que tú le haces al vendedor que te está vendiendo, vaya la expresión, un terreno, un edificio, un departamento, un solar, ¿sí? El depósito que tú le haces al vendedor de autos. Ahí, en este caso, este tipo de personas que están sujetos a la ley antilavado informan que José Noé Osuna compró un carro y depositó tanto dinero. Y lo depositó en efectivo, lo depositó en cheque. Y por otro lado está el depósito que yo hago en la institución financiera, que es diferente, los tratamientos. Pues muy bien, eso pues muy interesante todas las preguntas y por supuesto atinar las respuestas. Pues vamos a dejar por último ahí para cerrar el evento por el tiempo y guardar los tiempos, ¿no? Y bueno, pues agradecerte, José Noé, tu excelente participación como siempre, tu buena disposición para estar aquí acompañándonos y apoyándonos en los temas de interés de todos
de toda la gente, de todos nuestros clientes. Para todos aquellos que tengan pues, más dudas, estamos a la orden ahí con sus asesores fiscales. Igualmente, pues aquí el licenciado y los contactos con el licenciado también se los podemos pues, hacer llegar, ¿verdad? Para alguna asesoría, para alguna... Pues muchas gracias, licenciado. Pues nos veremos en otra ocasión con otro tema y bueno, pues muchas gracias a todos. Tengan buena semana y bueno, pues damos por concluido el café. Muchas gracias. Buenos días.